تعقلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. La alabanza es para Allah, Señor de los mundos. Alhamdulillah. Se transmitió de Abu Huraira y Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala anhu, que dijo el enviado de Allah sallallahu alaihi wasallam: cuando el siervo dice Alhamdulillah, dice Allah: mi siervo ha sido veraz, dándome alabanzas. Se transmitió de Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, que dijo el enviado de Allah sallallahu alaihi wasallam: ciertamente Allah se complace de su siervo, que cuando termina una comida o una bebida le alaba por ella diciendo Alhamdulillah. Al-Hasan rahmatullahi alayhi dijo: no hay mejor gracia que poder decir Alhamdulillah. Relato Ibn Majah de Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, que dijo el enviado de Allah sallallahu alaihi wasallam: toda gracia que Allah hubiera otorgado a un siervo y éste dijera Alhamdulillah por ella, sería mejor para él aquello que le ha dado que lo que ha cogido. Y de Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu se transmitió que dijo el enviado de Allah sallallahu alaihi wasallam: si el mundo en su totalidad estuviera en las manos de un hombre de mi pueblo y después éste dijera Alhamdulillah, ese dicho sería mejor para él que todo lo demás. Abu Abdullah rahmatullahi alayhi dijo: el hadith significa que si se le ha dado el mundo primero y después se le ha dado esta frase y la ha pronunciado, esta frase es mejor para él que todo el mundo, ya que el mundo es perecedera y la frase permanece. Y es como dice Allah el Altísimo: وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Y las palabras y acciones rectas que perduran son mejor ante tu Señor en recompensa y esperanza. Y tanto el mundo como la frase de Alhamdulillah proceden de Allah el Altísimo, pues le ha dado Allah a su siervo el mundo y lo ha enriquecido, y le ha dado la palabra Alhamdulillah y le ha honrado por ella en el Akhirah. Se relató de Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu que dijo: Alhamdulillah es la palabra de todo agradecido. Adam alayhi salam dijo al estornudar Alhamdulillah. Dijo Allah el Altísimo a Nuh alayhi salam: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. Cuando tú y quienes están contigo hayáis subido en la nave, di Alhamdulillah, que nos ha salvado de la gente opresora. Dijo Ibrahim alayhi salam: Alhamdulillah الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. Alhamdulillah, que me ha concedido en la vejez a Ismail e Ishaq. Ciertamente, mi Señor atiende las peticiones. Dijo Allah, el Altísimo, en la historia de Daud y Suleimán alayhim assalam: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. A Daud y Suleimán les dimos conocimiento y dijeron Alhamdulillah, que nos ha preferido sobre muchos de sus siervos creyentes. Dijo Allah el Altísimo a su profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. Y di Alhamdulillah, que no ha tomado para sí ningún hijo. Rabbil Alamin, Señor de los mundos, es decir, su Rey, ya que todo aquel que posee algo es el Señor de ello, pues el Señor es el Rey. En el Sihah, Ar-Rabb es uno de los nombres de Allah el Altísimo, y no se puede nombrar a nadie con él, excepto acompañado de siervo, como Abdur-Rabb. Como dice en el Corán: Udhkurni inda rabbik, recuérdame ante tu Señor. Ar-Rabb es el digno de ser adorado. Ar-Rabb es el nombre más grande de Allah, por la abundancia de invocaciones a Allah con él. Y así se contempla en el Corán, al final de Surah Ali Imran, en el Surah de Ibrahim y otros.
La palabra Rabb procede de tarbiyah, crianza y buena educación. Según eso, Allah Altísimo sea, es el organizador de sus criaturas y su creador y educador. Cuando Allah dice los mundos, es decir, grupos o pueblos, y se refiere a todo lo existente aparte de Allah, ya que Él es único y por eso Él no puede entrar en la denominación de los mundos. Dijo Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, los mundos son los genios y el género humano. La prueba de ello es cuando Allah dice: Tabaraka alladhi nazala al-furqana ala abdih liyakuna lil alamina nadhira. Gloria a aquel que hizo descender el Corán a su siervo Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que sea advertidor de los mundos. Ar-Rahman ar-Rahim, el compasivo, el misericordioso. Allah el Altísimo se describe a sí mismo después de describirse como el Señor de los mundos, como Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya que siendo la primera descripción una intimidación de Allah, la segunda supone un estímulo, de manera que en sus atributos une el temor a Él y el anhelo de Él, y esto ayuda más a la obediencia y a la abstención. Como dice el Altísimo: Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna adabi huwa al-adhabul alim. Anuncia a mis siervos que yo soy el perdonador, el compasivo, pero que mi castigo es el castigo doloroso. En Sahih Muslim se transmitió de Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu que el enviado de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: si supiera el creyente el castigo que Allah tiene, no ambicionaría a nadie su jardín, y si supiera el incrédulo la misericordia que Allah tiene, no desesperaría a nadie de su jardín. Maliki Yawmiddin, Rey del día de la retribución. Ciertamente Allah el Altísimo se describió a sí mismo como el poseedor de todas las cosas, cuando dijo Señor de los mundos, es decir, primero es general y después es concreto, y ese estilo lo encontramos en otros pasajes del Corán, como por ejemplo, Huwa Allahul Khaliqul Bari'ul Musawwir, Él es el creador, el organizador, el modelador. Es decir, la mención primero del creador es general y la mención después del modelador es una llamada de atención al hecho de la creación en sí y a la presencia de la sabiduría. Otro ejemplo es cuando Allah el Altísimo dijo: وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, y ellos tienen la certeza del más allá, después de haber dicho previamente الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, aquellos que creen en lo oculto, de forma que lo oculto abarca el más allá y otros asuntos. Sin embargo, se especifica concretamente por la inmensidad que encierra el asunto, para centrar la atención en la obligatoriedad de su creencia. Como dijo Ar-Rahman Ar-Rahim, el misericordioso, el compasivo, es decir, Ar-Rahman es más general y después menciona Ar-Rahim como específico para los creyentes, como dice Allah en el Corán: wa kana bil mu'minina rahima, y con los creyentes es compasivo. Hay diferencia entre los ulama sobre si es más elocuente decir Maliki o decir Maliki. En las dos formas se ha relatado del enviado de Allah sallallahu alaihi wasallam, de Abu Bakr y de Umar radiyallahu ta'ala anhuma, como menciona el Tirmidhi rahmatullahi alayhi. Por un lado, Abu Ubaida y al-Mubarrid dicen que Maliki es más general y más elocuente, ya que todo rey es dueño y todo dueño es rey, porque la orden del rey es ejecutable por el dueño en su dominio, sin que éste pueda proceder si no es con autorización del rey. Y por otro lado, se ha dicho que Maliki es más general y elocuente. El atributo del rey abarca los dos asuntos, el del reino y el de la posesión, y esos
son los que corresponden a Allah subhanahu wa ta'ala, además de abarcar la perfección que es por lo que le pertenece el reino sobre todos los demás. No está permitido que haya nadie que se atribuya o pretenda el título de el rey, excepto Allah el Altísimo. Relataron Bukhari y Muslim rahimahumullah de Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, que dijo el enviado de Allah sallallahu alaihi wasallam: Allah cogerá en su puño la tierra el día del juicio final y enrollará el cielo con su mano derecha. Después dirá: yo soy el rey, ¿dónde están los reyes de la tierra? En otro hadith dice: el nombre más vergonzoso ante Allah es el de aquel hombre que se hace llamar rey de reyes, porque no hay más rey que Allah, poderoso y majestuoso. En otro hadith dice: el hombre más ofensivo y perverso para Allah en el día del juicio será aquel que se hizo llamar rey de reyes, porque no hay más rey que Allah subhanahu wa ta'ala. Sin embargo, se pueden utilizar las descripciones de rey y de dueño en su concepto o definición. Dijo Allah el Inmenso: Inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika. Ciertamente Allah os ha enviado como rey a Talut. Dijo Allah el Altísimo en el noble Corán: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Solo a ti te adoramos y solo en ti buscamos ayuda. Te adoramos significa te obedecemos, pues la adoración es obediencia y sometimiento, ya que un camino de adoración es cuando se hace con humildad y sometimiento. La pronunciación de esta aya por parte del creyente implica una afirmación del señorío de Allah y una confirmación de la adoración puramente a Allah el Altísimo, mientras que el resto de la gente adora a otros distintos de Allah como ídolos y demás, y solo en ti buscamos ayuda, el acuerdo y la conciliación. Dijo Allah el Altísimo en el noble Corán: Ihdinas siratal mustaqim. Guíanos por el camino recto. Guíanos es una invocación del siervo a su Señor, es decir, indícanos el camino recto y guíanos hacia él. Muéstranos el camino de tu guía, que nos haga acercarnos a ti. Dijo Allah el Altísimo en el nombre del Corán: Siratal ladina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. El camino de los que tú has agraciado, no el de los que son motivos de ira, ni de los extraviados. Ha dicho un grupo en tafsir de la aya: Siratal ladina an'amta alayhim, el camino de los que tú has agraciado, el camino de los profetas, los veraces, los mártires y los justos. Entresacado de las palabras de Allah el Altísimo, cuando dice: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Quien obedezca a Allah y al mensajero, estos estarán junto a los que Allah ha agraciado, los profetas, los veraces, los mártires y los justos. Qué excelente compañía. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Los que son motivos de ira se refiere a los judíos, y los extraviados a los cristianos, como ha sido explicado en un hadith por el enviado de Allah sallallahu alaihi wasallam, y como argumento de este tafsir están las palabras de Allah sobre los judíos: وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. Se ganaron la ira de Allah. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Allah se ha enojado con ellos. Y también se ha dicho: los que son motivo de ira son los asociadores idólatras, y los extraviados los hipócritas. Y al final de la recitación del Surah del Fatiha se pronuncia la palabra Amín.